En medio de los desiertos y colinas de Oriente Medio existe un territorio sagrado de profundos contrastes, la legendaria Tierra Santa, un lugar donde los manantiales brotan entre piedras milenarias y el cielo inmenso y silencioso parece cargar con el peso de miles de oraciones acumuladas a lo largo del tiempo. En este viaje documental nos adentramos en algunos de los destinos más asombrosos de Israel y Palestina, una fusión viva entre historia, fe y eternidad, donde cada paso revela huellas de civilizaciones, creencias y conflictos que aún resuenan en el presente. En el corazón de este territorio se encuentra Jerusalén, una de las ciudades más veneradas y complejas del mundo. Su nombre está ligado a la idea de paz, pero paradójicamente ha sido conquistada más de 40 veces a lo largo de los siglos. Destruida y reconstruida una y otra vez, Jerusalén lleva grabadas en sus piedras tanto cicatrices como glorias, convirtiéndose en un testimonio vivo de la resistencia humana y espiritual. Fue alrededor del año 1000 a.C. cuando el rey David convirtió Jerusalén en la capital de Israel. Su hijo Salomón levantó el primer templo en el lugar que hoy conocemos como el Monte del Templo, un sitio considerado sagrado, un verdadero puente simbólico entre el cielo y la tierra. Imagina por un momento a un pueblo que, con enorme sacrificio, construyó un templo grandioso que parecía tocar los cielos, solo para verlo reducido a cenizas en muy poco tiempo por la furia de la guerra. En el año 586 a.C., ese escenario se hizo realidad. Los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén y llevaron al pueblo judío al exilio. Siglos después, bajo el dominio persa, los judíos regresaron y levantaron un segundo templo, aún más imponente que el primero. Este se convirtió en el corazón espiritual del judaísmo, hasta que nuevamente fue destruido, esta vez por los romanos en el año 70 después de Cristo, tras una violenta revuelta. Lo único que sobrevivió fue una parte de su muro exterior. Durante siglos, incluso dispersos por todo el mundo, los judíos regresaron a este lugar para orar, llorar y mantener viva su conexión con lo sagrado. Muchos lo conocen como el Muro de las Lamentaciones, pero para el pueblo judío representa mucho más que dolor. Es un símbolo eterno de fe, identidad y resistencia. En una época en la que Jerusalén era un hervidero de tensión y esperanza, pocos se atrevían a soñar con un cambio profundo. Entonces, una voz comenzó a resonar entre las calles polvorientas de la ciudad, una voz que transformaría el destino de la humanidad. Jesús de Nazaret. Con palabras de amor, compasión y perdón, tocó el corazón de muchos. Pero su mensaje también desafió al poder establecido, despertando oposición y temor entre las autoridades. Jesús fue arrestado, juzgado y obligado a cargar con su cruz por las calles de la ciudad. En lo alto de una colina llamada Gólgota, su camino llegó a su fin. Fue crucificado entre otros 2 hombres, y 3 días después, sus discípulos afirmaron haberlo visto resucitado. Aquel acontecimiento no solo transformó la fe de quienes lo seguían, sino que cambió para siempre el curso de la historia humana. El lugar donde se cree que Jesús fue crucificado y sepultado, se convirtió con el tiempo en la iglesia del Santo Sepulcro. Dentro de este templo, el ambiente está envuelto en un silencio profundo. Los peregrinos se acercan a la piedra de la unción, se arrodillan y tocan el lugar donde, según la tradición, el cuerpo de Jesús fue preparado para su entierro, en un gesto que une fe, memoria y devoción. Muy cerca de allí, en lo alto del monte Sión, se encuentra el cenáculo, una sala modesta pero cargada de significado. Es el sitio donde se cree que tuvo lugar la última cena, el último encuentro de Jesús con sus discípulos antes de su arresto, un momento de intimidad y revelación que sigue resonando en la liturgia y en la memoria cristiana. En el año 638 después de Cristo, Jerusalén presenció la llegada de los ejércitos musulmanes, marcando el inicio de una nueva etapa espiritual para la ciudad. Según la tradición islámica, fue desde Jerusalén desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos en un viaje divino, partiendo de una roca sagrada situada en el monte del templo. Para conmemorar este evento celestial, se erigió uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Cúpula de la Roca. Su cúpula dorada brilla sobre la ciudad vieja como un faro de fe visible desde kilómetros de distancia, mientras las calles serpenteantes de la ciudad antigua guardan siglos de devoción, encuentros y conflictos sagrados. Hoy en día, la ciudad vieja de Jerusalén se presenta como un intrincado mosaico de culturas y religiones, dividida en 4 barrios bien definidos. El barrio judío, con el Muro de las Lamentaciones y antiguas sinagogas. El barrio cristiano, donde la iglesia del Santo Sepulcro marca uno de los lugares más sagrados del cristianismo. El barrio musulmán, el más grande,
lleno de mercados vibrantes y mezquitas centenarias. Y el barrio armenio, una comunidad reservada y orgullosa de su identidad preservada durante siglos. Cada espacio encierra tradiciones, historias y símbolos que han moldeado el destino de la ciudad. Situado al este de la ciudad vieja, el Monte de los Olivos es uno de los lugares más sagrados del mundo. Desde la antigüedad alberga un cementerio judío con más de 150.000 tumbas orientadas hacia Jerusalén, símbolo de la esperanza en la resurrección. Para los cristianos fue escenario de momentos cruciales de la vida de Jesús, como el huerto de Getsemaní, la iglesia de todas las naciones y la capilla de la Ascensión. En el Islam, el monte está vinculado al día del juicio final, cuando aparecerá un puente que conducirá a los justos al paraíso. Además de su importancia espiritual, ofrece una vista privilegiada de la ciudad vieja, con el Domo de la Roca y sus murallas doradas dominando el horizonte. En el siglo XX, Jerusalén dejó de ser solo un símbolo espiritual para convertirse también en un epicentro de tensiones políticas globales. La creación del Estado de Israel en 1948 reavivó antiguas disputas, especialmente en torno al control y significado de la ciudad. Desde entonces, Jerusalén permanece en el centro de la identidad y las aspiraciones tanto del pueblo israelí como del palestino. Para muchos judíos, la esperanza de un futuro tercer templo sigue viva. Para los musulmanes, el Monte del Templo alberga dos de los lugares más sagrados del Islam, convirtiéndolo en un espacio inviolable. Pero más allá de las murallas de Jerusalén, en la quietud de las colinas palestinas, un nacimiento cambiaría el destino de la humanidad. Esta pequeña ciudad guarda una historia inmensa. Fue allí donde nació el rey David, y según los textos sagrados, de allí vendría el Salvador para los cristianos, Jesucristo. Por ello, Belén alberga uno de los santuarios más venerados del cristianismo, la Iglesia de la Natividad, construida en el siglo IV por orden del emperador Constantino sobre la gruta donde, según la tradición, nació Jesús. En su interior se encuentra la estrella de plata de 14 puntas que marca el lugar exacto de su nacimiento. Pero Belén no vive solo de su herencia bíblica. La ciudad late con una cultura palestina viva, visible en los tallados de madera de olivo, los bordados tradicionales y las expresiones artísticas cargadas de identidad. Sin embargo, también son los muros grises del conflicto los que se han convertido en lienzos de resistencia y expresión. Banksy, el enigmático artista británico, utilizó los muros de Cisjordania como plataforma para sus obras más provocadoras. En Belén, sus creaciones cuestionan la violencia, la ocupación y el anhelo de libertad, transformando barreras de hormigón en mensajes de conciencia. Entre sus obras más conocidas se encuentran el manifestante lanzando flores, la niña registrando a un soldado y la paloma con chaleco antibalas. Incluso creó el famoso hotel junto al muro de separación, diseñado para ofrecer deliberadamente la peor vista del mundo, obligando al visitante a enfrentar la realidad del conflicto. Desde allí, el viaje continúa hacia el desierto de Judea, un paisaje de colinas secas y valles profundos, donde el silencio ha dado forma a refugios de fe tallados entre rocas y abismos. Enclavado en los abruptos acantilados del desierto de Judea, suspendido entre el cielo y el abismo, se alza el monasterio de Mar Saba, una de las joyas más antiguas y sobrecogedoras de la fe cristiana. Situado en Cisjordania, a unos 15 kilómetros de Belén, este monasterio fue fundado en el año 483 después de Cristo por San Saba, un monje venerado por la Iglesia Ortodoxa griega de Jerusalén. Su arquitectura, esculpida directamente en la ladera rocosa, se funde con el paisaje árido del desierto hasta parecer una extensión natural de la montaña, creando una visión casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido entre piedra y silencio. Mar Saba fue concebido como un lugar de aislamiento absoluto, destinado a monjes que buscaban una vida de oración, penitencia y contemplación lejos del bullicio del mundo. A lo largo de más de 1500 años, el monasterio ha resistido invasiones, terremotos y conflictos, sin interrumpir jamás su vida espiritual. Aún hoy conserva antiguas tradiciones, como su estricta rutina monástica y el acceso limitado a las mujeres, quienes solo pueden admirar su imponente silueta desde el exterior. Este enclave sagrado permanece como un testimonio vivo de la resistencia de la fe en uno de los entornos más duros del planeta. Mientras el silencio moldeaba refugios espirituales como Mar Saba, más adelante, en el mismo desierto, surgía algo aún más antiguo, la semilla de la civilización humana. Jericó, habitada de forma continua durante más de 10.000 años, es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Aquí se desarrollaron innovaciones fundamentales para la humanidad.
como la agricultura organizada y las primeras fortificaciones de piedra, marcando un antes y un después en la historia de la civilización. El suelo de Jericó guarda capas superpuestas de culturas, cada una edificada sobre los restos de la anterior, tejiendo una historia ininterrumpida que aún resuena en la actualidad. Sus murallas, levantadas hace unos 8000 años, figuran entre las estructuras defensivas más antiguas descubiertas por la arqueología. Según la tradición bíblica, estas murallas se derrumbaron al sonido de las trompetas dirigidas por Josué, permitiendo la conquista israelita de Canaán, un relato que ha sido transmitido durante generaciones como símbolo del poder divino sobre lo imposible. En los evangelios, Jericó aparece como escenario de encuentros profundamente humanos y espirituales. A las puertas de la ciudad, Jesús devolvió la vista a un ciego, y en sus calles transformó la vida de Zaqueo, un recaudador de impuestos que, subido a un árbol, buscaba tan solo verlo pasar. Sin embargo, más allá de los relatos sagrados, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo ha logrado sobrevivir esta ciudad durante milenios en medio de un desierto tan implacable? La respuesta se encuentra en el agua. Jericó es un oasis donde la vida florece contra toda lógica. Sus fuentes naturales, como el manantial de Eliseo, combinadas con sofisticadas técnicas de irrigación desarrolladas desde la antigüedad, han sostenido la ciudad durante miles de años. Este flujo constante de agua ha sido un milagro continuo de resiliencia en el corazón de la aridez extrema. Alrededor de este improbable oasis, en el vasto silencio del desierto de Judea, la vida salvaje también ha encontrado formas sorprendentes de adaptarse y prosperar. En los acantilados dorados, bañados por el sol inclemente, el íbice del desierto desafía la gravedad con una elegancia asombrosa. Gracias a sus pezuñas especialmente adaptadas, estas cabras salvajes escalan paredes casi verticales, moviéndose con una precisión que parece imposible. Sus saltos, que pueden superar los 2 metros de altura, son esenciales para escapar de los depredadores y sobrevivir en un entorno tan hostil. Cuando el calor del día comienza a disiparse y la noche cubre el desierto con su manto frío, la lechuza común despierta. Su plumaje claro se confunde con la palidez de la arena bajo la luz de las estrellas, y sus alas, diseñadas para reducir casi por completo el sonido del vuelo, le permiten acercarse a sus presas sin ser detectada. Con una audición extraordinaria y una paciencia infinita, se convierte en una cazadora silenciosa, perfecta para un mundo donde cada error puede ser fatal. Con el primer rayo de sol, aparece en el cielo otra figura imponente: el buitre egipcio. Pequeño, ágil y mucho más inteligente de lo que su aspecto sugiere, es uno de los pocos animales conocidos por utilizar herramientas. Con piedras cuidadosamente seleccionadas, rompe huevos de avestruz para alimentarse. Una escena excepcional que revela la sorprendente capacidad de adaptación e ingenio que la vida ha desarrollado en el desierto. En este territorio donde solo sobreviven los más resistentes, el desierto se convierte en una prueba constante. Hay paisajes que parecen desafiar la lógica misma de la existencia humana, y el desierto del Negev, a orillas del Mar Muerto, es uno de ellos. A pesar de su apariencia árida e inhóspita, este territorio fue refugio de civilizaciones resilientes que aprendieron a florecer donde pocos se atreverían a permanecer. Desde tribus nómadas y comerciantes nabateos, hasta mineros del antiguo Egipto, peregrinos cristianos y exploradores modernos, la supervivencia en el Negev siempre ha sido una cuestión de adaptación, ingenio y resistencia, y en medio de este calor abrasador aparece un depredador inesperado, el caracal. Con movimientos explosivos y una agilidad impresionante, puede saltar más de 3 metros en el aire para atrapar aves en pleno vuelo, desafiando las leyes aparentes de la física. Cuando levantamos la mirada al cielo, el desierto revela otros cazadores. El halcón peregrino, dueño de la zambullida más rápida del reino animal, se lanza desde las alturas a más de 300 kilómetros por hora. Sus ojos detectan el más mínimo movimiento a grandes distancias, y su ataque, preciso y letal, convierte al aire en su dominio absoluto. Pero no toda supervivencia se basa en la velocidad o la fuerza. Algunas criaturas han vencido al desierto mediante la estrategia y la transformación. El camaleón común es un maestro de la adaptación. Contrario a la creencia popular, no cambia de color solo para esconderse, sino para regular su temperatura y comunicarse. Tonos claros para reflejar el calor, tonos oscuros para absorber la energía del sol, mientras sus ojos, capaces de moverse de forma independiente, actúan como auténticas torres de vigilancia.
Con una lengua que se proyecta más rápido que un parpadeo, el camaleón captura insectos a distancias sorprendentes, demostrando que en el desierto cada detalle cuenta. Cada criatura es la prueba viviente de que incluso en los escenarios más extremos, la vida no solo sobrevive, sino que desafía los límites impuestos por la naturaleza misma. Ahora imagina flotar sin esfuerzo sobre las aguas de un lago donde nada puede sobrevivir, un lugar donde el agua arde en los ojos pero al mismo tiempo sana la piel. A 430 metros bajo el nivel del mar, se encuentra el punto más bajo de la superficie terrestre en tierra firme: el Mar Muerto. Aunque se le llama mar, en realidad es un lago extremadamente salado, con una concentración de sal casi 10 veces mayor que la de los océanos, una característica que lo hace completamente hostil para la vida, pero profundamente fascinante para la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, el Mar Muerto ha sido un espacio de misterio, curación y veneración. Los antiguos egipcios utilizaban sus minerales para el proceso de embalsamamiento, convencidos de que sus propiedades preservaban la carne más allá del tiempo. Los relatos históricos cuentan que Cleopatra explotaba sus recursos naturales, especialmente el barro negro y las sales minerales, para preservar su belleza. Siglos después, el rey Herodes, reconociendo el valor estratégico y simbólico de la región, mandó construir lujosos palacios a orillas de este lago inmóvil, aprovechando su aislamiento y su singularidad. Hoy en día, viajeros de todo el mundo llegan al Mar Muerto atraídos por la experiencia única de flotar sobre sus densas aguas y cubrir su cuerpo con barro rico en minerales. Todo ocurre en un escenario casi irreal, donde el silencio, la luz y la sal transforman el paisaje en algo que parece salido de un sueño antiguo. Sin embargo, bajo esta calma aparente se esconde una amenaza silenciosa que pone en peligro la existencia misma del lago. Durante miles de años, el río Jordán alimentó al Mar Muerto con un caudal constante, pero a partir de la década de 1960, Israel, Jordania y Siria comenzaron a desviar gran parte de sus aguas para abastecer ciudades y zonas agrícolas. Hoy, menos del 5% del flujo original del Jordán llega al Mar Muerto. Sin una reposición suficiente y sometido a una intensa evaporación, el nivel del lago desciende más de 1 metro cada año. A medida que el agua retrocede, aparecen enormes hundimientos de tierra conocidos como sumideros. Estos cráteres se forman cuando capas subterráneas de sal se disuelven, provocando colapsos repentinos que se tragan carreteras, plantaciones e incluso edificaciones. Si este proceso continúa sin control, en pocas décadas el Mar Muerto podría fragmentarse en pequeñas lagunas aisladas, y el paisaje que hoy conocemos podría convertirse en un recuerdo irrepetible. Por ahora, el Mar Muerto resiste como un testigo silencioso del paso de las eras. Sus aguas inmóviles guardan fragmentos de un tiempo en el que grandes ríos lo alimentaban y florecían ciudades en sus orillas. Hoy, refleja el cielo como un espejo antiguo, recordándonos que en este lugar las leyes del mundo parecen rendirse ante fuerzas profundas e invisibles, moldeadas por la tierra, el fuego y la memoria. Ahora imagina estar atrapado en la cima de una meseta rocosa, observando cómo miles de soldados enemigos avanzan sin piedad. No hay salida, no hay refuerzos, solo queda elegir entre la libertad o la sumisión. Esa fue la decisión que enfrentaron casi 1000 hombres, mujeres y niños judíos hace aproximadamente 2000 años, en uno de los episodios más dramáticos de la historia antigua. En el abrasador corazón del desierto de Judea, a orillas del Mar Muerto, se alza Masada, una fortaleza que se convirtió en símbolo eterno de resistencia. Construida en el siglo I a.C. por el rey Herodes, Masada fue diseñada como una ciudad fortificada casi inexpugnable, equipada con palacios, almacenes y enormes cisternas excavadas en la roca, para resistir largos asedios en medio del desierto. Durante la primera revuelta judía contra el Imperio Romano, Masada se transformó en el último refugio de un grupo de judíos acorralados por las legiones romanas. Cuando la derrota se volvió inevitable, tomaron una decisión extrema. Prefirieron la muerte colectiva antes que la esclavitud. Este acto convirtió a Masada en un poderoso símbolo de dignidad, sacrificio y libertad. Un relato que ha marcado profundamente la identidad judía a lo largo de los siglos. Hoy, recorrer las ruinas de Masada, especialmente al amanecer, es como caminar sobre las páginas vivas de la historia. El viento que sopla entre las columnas derruidas parece llevar consigo los ecos de aquel momento decisivo, recordando al visitante que este lugar no es solo un sitio arqueológico, sino un monumento a la voluntad humana frente a la opresión. Siguiendo hacia el sur, el paisaje comienza a transformarse nuevamente. El desierto se ondula, se curva ante los ojos, hasta que de pronto se abre una visión que desafía toda lógica.
Ante nosotros se extiende Mactash Ramón, un cráter colosal de aproximadamente 40 kilómetros de largo y 10 de ancho. A diferencia de los cráteres volcánicos o de impacto meteórico, este fenómeno geológico es el resultado de millones de años de erosión, una obra maestra natural casi exclusiva de esta región del mundo. Las capas de roca expuestas revelan una historia geológica que se remonta a cientos de millones de años, mostrando colores, formas y texturas que parecen de otro planeta. Mactash Ramón no es solo un espectáculo visual, sino un recordatorio de las fuerzas lentas e implacables que moldean la Tierra, incluso en los lugares más silenciosos y olvidados. Si este viaje por los paisajes sagrados, los desiertos implacables y las historias que han marcado a la humanidad está despertando algo en ti, tómate un momento para apoyar este contenido. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para que más personas puedan descubrir que estos lugares no son solo escenarios del pasado, sino huellas vivas que aún hablan al presente. Tu apoyo permite que estas historias sigan siendo contadas y que este viaje continúe más allá de la pantalla.